Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Roberto Martínez Goriza, curso de Ingeniería de Sistemas en Captura Natural. Presento mi documento para completar mi identidad. Dando cumplimiento a la guía, a continuación voy a responder a las siguientes 5 preguntas, eh, utilizando el simulador de lanzamiento de proyectiles de la Universidad de Colorado. Bueno, la primera pregunta dice, ¿se incluye la resistencia del aire y el movimiento es perfectamente parabólico? Decimos que no, puesto que la al ejecutar podemos observar que la resistencia del aire hace que el objeto pierda distancia, por lo tanto eh, no va a ser totalmente parabólico al tener resistencia con el aire. Para la siguiente pregunta, dice si se incluye la resistencia del aire y la componente resultante de la velocidad permanece constante, decimos que no. El objeto, el objeto mientras está subiendo va perdiendo velocidad, pero al bajar la aumenta. Entonces, no. La tercera pregunta dice si se incluye la resistencia del aire únicamente existe una componente vertical hacia abajo de la aceleración. Eh, Como decía anteriormente, el objeto hasta cuando alcanza su altura máxima va disminuyendo la velocidad, pero al empezar a descender el aumento, esto debido a la gravedad ejercida sobre el objeto. Para la tercera, para la cuarta pregunta dice si se incluye la resistencia del aire, porque al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta. Bueno, para esta pregunta, entonces, tenemos, bueno, y aumentamos la masa 3. Ejecutamos nuevamente. Vamos a observar que el objeto alcanza una mayor distancia con una mayor, al tener una mayor masa. Esto puesto que el objeto va a ser mucho más pesado y la resistencia del aire va a ser más poca por el peso del mismo objeto, entonces esto va a alcanzar una mayor distancia. Y la última pregunta dice si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar el diámetro del alcance horizontal disminuye? Entonces ahora la masa al contrario, vamos a bajar un 8, el primer lanzamiento, entonces, ejecutamos, ahora vamos a aumentar, observamos que el objeto al tener un mayor diámetro alcanza una menor distancia, esto puesto que el objeto va a tener va a ocupar más espacio, lo cual le va a